legalizing cocaine. That's one of the central planks in the campaign of Evo Morales, a fiery leftist and consistent U.S. critic who is running for president of Bolivia. He is a man who is no friend of the Bush administration. Evo Morales, who used to run the Bolivia's Cocoa Growers Union, is the first Indian to be elected president of that country. Morales, who just last month called President Bush a terrorist, is part of a new wave of left-leaning leaders in South America. The stakes here are high. Bolivia has the second largest natural gas reserves in South America. The flight from Caracas to La Paz is a straight line down across the Andes. It was in Bolivia that Che Guevara was captured and killed on CIA orders in 1967. 40 years later, in 2005, Bolivia had, for the first time ever, elected the leader of the indigenous people, over 70% of the population, Evo Morales, as their president. As leader of the coca farmers, Morales had been imprisoned by the oligarchs. Giant social movements in defense of the coca farmers against the IMF and water privatization had woken the country. The government decided to sell the water supply of Cochabamba to Bechtel, a U.S. corporation. And this corporation, one of the things it got the government to do was to pass a law saying that from now on it was illegal for poor people to go onto the roofs and collect rainwater in receptacles, because that challenged their monopoly of water. There was an uprising. Buenos Aires, the capital of Argentina. This was a country that for 15 years did everything it was asked to do by the IMF, the World Bank, and the U.S. Treasury Department. In 2001, it collapsed. Banks went under. 5 presidents fell within 2 weeks. The president of Argentina resigned today amid continuing violence sparked by a deepening economic crisis. At least 20 people have died. Mounted riot police today battled hundreds of anti-government demonstrators. A trade union is calling for a general strike to protest tough austerity measures and an unemployment rate close to 20%. People were in the streets. Factories were occupied. In the big park in Buenos Aires, delegates from every locality, rich and poor, met to discuss their fate. Nestor Kirchner was elected president and refused to agree to IMF conditions, forcing them to back down. After his term was over, his wife, Cristina, injected with the same Bolivarian spirit, was elected. A mí me parece que, como te decía, ¿no? Por primera vez en la región los gobernantes se parecen a sus gobernados. Contaba la otra vez a periodistas que me interrogaban, dice que Hugo Chávez quiera exportar su revolución o su cambio o su socialismo a toda América Latina y esto no puede ser así, me decían, ¿no? Unos periodistas europeos. De esa manera piensan los que son colonialistas, como ustedes los europeos, que han sido toda la vida coloniales y que han siempre tratado de instalar las ideas que ellos tenían en otros países. Nosotros que en la región no tenemos experiencias internas de colonialismo de un país sobre el otro, al contrario, sino que hemos sido también sujetos que hemos sufrido el colonialismo, no pensamos que nadie quiera imponernos nada. Al contrario, creemos en la integración, respetando las modalidades, las identidades de cada país, las culturas y los procesos políticos que nunca son iguales en ninguna parte porque no son iguales los pueblos, porque no son iguales las sociedades y porque no son iguales las historias. Creo que no hay ninguna experiencia de los gobiernos actuales en América Latina ni en el mundo que haya tenido la cantidad de elecciones por las que ha pasado Hugo Chávez. O sea, creo que va por la 13ª elección. No he visto muchos dictadores con 13 elecciones consecutivas. Se puede estar de acuerdo con lo que dice o no, pero decir que en Venezuela no hay libertad para decir lo que cada uno piensa, no me pareció en absoluto, al contrario. There's a widespread perception that the U.S. has ignored Latin America and that its trade policies help the rich but hurt poor workers. Today, the Argentinian president, with concerns of his own about U.S. trade policy, seemed in no hurry to embrace his American counterpart, an awkwardness President Bush acknowledged. It's just not easy to host all these countries, particularly not easy to host perhaps me. Many people say you played a breakthrough and very heroic role in challenging the IMF for the first time, successfully.
Would you say one of your personal highlights of your life was the Mar del Plata conference with Bush? Bueno, yo digo que sí. Es decir, yo creo que ese día América Latina derrotó las intenciones de la primera potencia del mundo, representada por la política que llevaba el expresidente Bush adelante, con el ALCA, y actuamos todos colectivamente. Yo creo que ese día no lo voy a olvidar nunca en mi vida. Tanto que tengo el sillón de esa reunión guardada en mi casa Calafate. Ese día tuvimos el coraje no de hablar por las radios cuando no está el hombre, o no está la política, o no está el sinónimo que expresa la política imperial. Y actuamos colectivamente, actuamos ordenadamente. Eso fue uno de los pasos más importantes que hubo en la región. When you say no to a banker, what is it like? Y bueno, usted es subversivo, de izquierda, ladrón o sinvergüenza. Was there ever a moment, like in a movie, where one of the chief bankers leaned across and looked in Mr. Kirchner's eyes and said, "Mr. Kirchner, do you realize the implications of what you're saying?" Siempre. Cuando usted ve que un político es muy amigo de estos sectores, es que algo no anda bien. Porque estos sectores miran por su rentabilidad, no por la rentabilidad del conjunto de la sociedad. Y ahora, en este proceso que le toca afrontar a la actual presidenta, es un proceso por demás difícil, distinto, porque a mí me tocó salir del infierno. Ella ahora tiene que cualificar el trabajo, tiene que profundizar la distribución del ingreso. Entonces los sectores concentrados de la economía, los sectores que quieren ganar siempre y no repartir nunca, los sectores que no quieren compartir los esfuerzos, son los sectores que reaccionan. Reaccionan corporativamente porque quieren seguir teniendo un país para pocos, concentrado, donde muy pocos decidan por todos los argentinos. President Bush came to the summit to talk about his free trade policy that he says would help ease poverty and create jobs in the region. Were there any eye-to-eye moments with President Bush that day, that night? Yo digo que no hay que ser, ni hay que arrodillarse ante el poder, ni se necesita ser maleducado para decirle las cosas que tienen a aquellos que han usufructuado y han sojuzgado a nuestras naciones. Se genera una discusión en Monterrey y yo digo que acá la solución para generar rápidamente, ¿qué es la solución que hay que hacer ahora? Dije a Bush, es un plan Marshall. Y se paró de la silla y se enojó. Me dijo, no, plan Marshall no, esa es una idea loca de los demócratas, me dice. Y que lo que hay que hacer acá y la mejor manera de dinamizar es, y Estados Unidos ha crecido en base a las guerras, me dijo. Así me lo dijo. Bueno, le digo, es un crecimiento. Dijo esas textuales palabras. Es decir que South America go to war? Bueno, decía que Estados Unidos, nunca dijo de América del Sur, que Estados Unidos, que era un error de los demócratas, que todo el crecimiento económico que había tenido Estados Unidos había sido en base a las distintas guerras que tuvo. Es decir, en la forma que a él le gustaba hablar fue clarito, ¿no es cierto? En eso no puedo dudar que fue clarito. Sabe que Bush es, el presidente Bush, todavía es... President Bush is... Bueno, quedan 6 días, ¿no? Well, he's only got 6 more days to go in office, right? Yes. Thank God. His job down here is being complicated by Hugo Chavez, the socialist president of Venezuela, who today took the unusual step of leaving the summit to rally demonstrators in a nearby soccer stadium. He said he wanted to bury the free trade agreement. Alca al carajo.